En el Senado de la República se dio la discusión sobre las modificaciones al artículo 19 que tiene que ver con la prisión preventiva oficiosa, un tema que Norma Piña logró frenar en su momento, en la Corte cuando era todopoderosa y que podía hacer lo que le diera su gana, prácticamente con un pequeño grupo que le llamaban grupo de bloque de contención, PRI, PAN y PRD, aunque también iba el MC, el MacPrian PRD era entonces, ahora ya nada más es MacPrian, porque es el MC y el PRIAN. Que la prisión preventiva oficiosa, oiga, el cobro de piso y muchos otros delitos que no eran considerados graves, de acuerdo a los ministros. Bueno, Canallín pues hizo lo suyo, hizo lo propio. En el debate en el Senado de la República las cosas se ponen muy interesantes. La Comisión de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos analizó esta iniciativa de ley que forma parte del paquete de reformas, aquella batería de reformas que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador y que tiene que ver con la prisión preventiva oficiosa. Pues en el turno de Riquín o Ricardo Anaya había señalado esto. Los quiero convencer a todos, dijo. Es probablemente el asunto más delicado que hemos votado hasta ahora por la implicación tan directa que tiene en la vida de decenas de miles de personas. Yo, de veras, compañeras, compañeros, voy a hacer un esfuerzo enorme por cuidar el tono, por hablar de manera mesurada, porque de veras aspiro a poder convencerlas y convencerlos de que no cometamos este atropello a los derechos humanos. Creo que lo primero que necesitamos tener claro es qué es lo que no estamos discutiendo hoy. No estamos discutiendo si queremos en la cárcel a quienes cometen extorsión, tráfico de fentanilo y uso de falsos comprobantes fiscales. Eso no lo estamos discutiendo. Nosotros queremos a las personas sentenciadas por cometer esos delitos en la cárcel. Lo que hoy estamos discutiendo es una cosa que se llama prisión preventiva automática. Miren, nada más para entender la gravedad de este asunto, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos apenas hace unos días nos envió una carta a nosotros, las legisladoras y los legisladores, pidiéndonos que reflexionemos y que no aprobemos esta reforma. Lo mismo que hay dos sentencias, no una, dos sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos diciendo con absoluta claridad que la prisión preventiva automática viola la presunción de inocencia y por lo tanto es violatoria de los derechos humanos. El Alto Comisionado, la ONU y nosotros mismos estamos a favor de la prisión preventiva. Y va a parecer una contradicción lo que estoy diciendo. Es que una cosa es la prisión preventiva como medida cautelar cuando se justifica y otra cosa muy distinta es hacer un catálogo de delitos y que cualquier persona vinculada a proceso sin sentencia, solo por estar acusada, no sentenciada, acusada de uno de esos delitos, se vaya 2 años a la cárcel. Yo coincido con Claudia cuando dice, sobre todo a quienes han militado en la izquierda, creo que esto merece una reflexión detenida. ¿Dónde creo que está la confusión? En el nuevo sistema de justicia penal, cuando la fiscalía considera que alguien cometió un delito, lo que hace es judicializar la carpeta. Ese es el primer acto. Está acusando a una persona frente a un juez. Lo que ocurre después es una cosa que se llama audiencia inicial. En esa audiencia inicial… Bueno, mire, de poco sirvió todo eso cuando estuvo, con lo que ha pasado en la Suprema Corte. Los jueces dejan salir a cualquiera, prácticamente. El senador Yáñez del Partido del Trabajo fue puntual respecto a este tema y dijo, no, es que es necesario frenar todo esto. Miren lo que está pasando. Con proyecto de decreto elaborado en base al documento que nos envió la Cámara de Origen, en este caso la Cámara de Diputados,
se establece claramente dónde está el punto fino de la necesidad de la prisión preventiva oficiosa. Es un gran debate si es lesiva para los derechos humanos. Es cierto que es una delgada línea roja la que separa la posibilidad de lastimar los derechos humanos y la posibilidad de que no sea así. Me voy a referir especialmente a la llamada extorsión, por considerar que el tiempo que tengo disponible para mi exposición no me permite abarcar los otros asuntos. Pero antes señalo cómo en la minuta se establece claramente la definición de esta herramienta jurídica. Dice: la prisión preventiva oficiosa es un instrumento cautelar, que coadyuva en el control de la criminalidad. Porque el debate también se centra en la presunción de inocencia. Estamos enfrente de una tríada: respeto a los derechos humanos, respeto a la presunción de inocencia y esta prisión preventiva oficiosa que coadyuva en el control de la criminalidad. Pero sobre todo fortalece la investigación de delitos. Y en el caso específico de la extorsión, llamado en el mundo de la delincuencia cobro de piso, lo que se ha observado es que se perpetra de manera continua. Es decir, no se lleva a cabo el delito en una sola vez, como pudiera ser un robo. No, hay una continuidad. Por eso no solamente hay un delito por parte del delincuente, sino una cadena de delitos por parte del mismo delincuente. Hay que romper esa cadena. Y para eso la prisión preventiva oficiosa, que nosotros apoyamos completamente. Sobre todo porque debemos de decirlo, la gran mayoría de los delitos de alto impacto en el pasado sexenio disminuyeron, algunos sensiblemente. Esa es la hazaña de Andrés Manuel López Obrador. En el caso que nos ocupa, la extorsión sí aumentó. Hay un aumento de ese delito. Por eso hay que enfrentarlo con nuevas herramientas legales. Y la numeralia lo precisa. En la estadística del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública se señala claramente que este delito aumentó del 18 al 23 en un 47.6%. Y sí es una queja recurrente. Tengo la impresión que no habría senadora o senador que reciba en su entidad federativa una queja de alguna o algún ciudadano en relación a que ha sido o está siendo extorsionado. Y esto hay que pararlo. Venimos a enfrentar a los problemas, no a ahuyentarnos de los problemas. Hay que parar la extorsión, sí o sí. Bueno, y es una parte de la arreglada que le dieron a Ricardo Anaya Cortés, que es que, miren, yo los quiero convencer. Otro de los que estuvieron fuertes en el debate fue el senador Saúl Monreal, que conoce bastante del tema, pues él fue presidente municipal de Fresnillo, Zacatecas, que está calientito, cheque lo que dijo. Brindar mayor seguridad para todas y todos los mexicanos. Con tal motivo, es de precisar que incluiremos, entre otros, la extorsión, la distribución de drogas sintéticas como el fentanilo y sus derivados, como delitos que merecen prisión preventiva, ello con la finalidad esencial de cuidar a las víctimas y a los jueces que conocen de estos crímenes.
La mal llamada oposición dice que esto es un exceso o que incluso va en contra de las libertades. Sin embargo, el grupo parlamentario de Morena considera que es prioritario brindar a la ciudadanía y a la población seguridad ante los verdaderos excesos de estos crímenes. Como antecedentes de esta reforma, el 3 de septiembre de 1993 se reformó el artículo 20 constitucional con la finalidad de establecer que el juez podía negar la libertad bajo caución en los delitos considerados graves. En 2008, con la reforma en materia penal, se incluyó un catálogo de delitos para evitar la discrecionalidad del legislativo e impedir que cualquier delito fuera considerado grave por una legislación menor. Ya para el 2011 se incluyó el delito de trata de personas y en 2019 se incluyeron los delitos de feminicidio, robo de hidrocarburos, corrupción, entre otros. Con todo esto, quiero desmentir a aquellos que le mienten al pueblo, pues la prisión preventiva no es un cheque en blanco para encarcelar a las inocentes. Al contrario, es labor del Ministerio Público acreditar con datos de prueba idóneos la probabilidad de que el indiciado haya cometido el hecho delictivo. Necesitamos certeza en las instituciones jurídicas y cero discrecionalidad al aplicar la ley, pues para atacar eficientemente los delitos de extorsión y narcotráfico es necesario garantizar la presencia del imputado en el procedimiento, por lo que no se puede pensar en una medida cautelar distinta cuando los grupos criminales organizados tienen la posibilidad de hacer que sus socios se sustraigan de la justicia. Es necesario asegurar a las víctimas u ofendidos en el proceso. ¿Cuántas personas tienen miedo a denunciar debido a que sus victimarios tendrán un proceso en libertad y posiblemente puede ser objeto de una venganza? Desde este momento quiero hacerlos muy conscientes de que la prisión preventiva no es un castigo, es una herramienta cautelar indispensable en un contexto donde la inseguridad y la violencia han alcanzado altos niveles. No podemos tapar el sol con un dedo. México enfrenta realidades donde los delitos graves representan una amenaza directa contra la integridad de los ciudadanos y la prisión preventiva busca garantizar que quienes cometen estos actos no evadan la justicia mientras se determina su culpabilidad o inocencia. ¿Cómo podemos garantizar justicia si las víctimas siguen siendo vulnerables ante sus agresores? La prisión preventiva es una realidad en los sistemas penales de todos los países del mundo. Bueno, ahí tiene parte de lo que sucedió en la Comisión de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado de la República. Obviamente, Ricardo Anaya Cortés pretendía, quiero convencerlos de que el alto comisionado, pues no vive aquí, en México, el alto comisionado, dos integrantes de la Corte Interamericana tampoco viven aquí. Ahora, por un lado, fíjese la doble moral, el PRIAN es bueno para pedir que se haga algo con la seguridad del país y por el otro, quiere obstaculizarla. La prisión preventiva oficiosa es cautelar, nunca es automática, es falso lo que dice Canallín, por eso lo aclararon. Es una forma en la que las autoridades competentes pueden utilizar la ley. Pues es que están amarrados de manos, así los tuvieron durante tanto tiempo, por eso cuesta tanto trabajo luego sacar adelante este tipo de leyes, que ahora con la mayoría calificada, pues ya no pueden intervenir los ministros, y no, crea lo que ahí anduviera Piña, no permitan eso, la Corte Interamericana, el alto comisionado, ellos no viven aquí en México, y a ellos no les van a reclamar. En todo caso hay que reclamarle al PAN y al PRI y al MC que están en contra. Y luego dicen que hay inseguridad. Se necesita hacer cara dura, de veras, muy hipócrita para hablar en esos términos. Lo bueno es que usted los puede ver a través de estos medios de comunicación.